que se está esperando es, las medidas económicas tienen que ver mucho también con las medidas de pandemia. Una de las grandes apuestas ahora del gobierno va a ser la reactivación turística. Pero las medidas económicas tienen que ver con algo que se viene discutiendo de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Esto se va a ir instrumentando, como ya se dijo, con la suba del salario mínimo, con un bono a jubilados y pensionados. Algunos están hablando de por qué no extender la experiencia de la tarjeta alimentar a los jubilados y pensionados, que sería un gran hallazgo, porque esto sería una mejora real en las jubilaciones. Y también las mejoras en la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque una vez que vos mejorás la asignación universal por hijo, mejorás la situación de los hogares más pobres. Todo esto, ¿qué es lo que busca? Que haya menos voto bronca contra el gobierno. El gobierno dijo, bueno, lo que dimos no fue suficiente, hay que hacer algo para dar un poco más. Pero del otro lado están los empresarios que dicen, a ver, está bien, la suba del salario mínimo, pero eso tiene que ver con la rentabilidad de las empresas. Claro. Porque con el salario mínimo suben también los mínimos de convenio, se genera un efecto que hay que ver quién lo puede bancar sin trasladarlo a la inflación. Y ya sabemos que una de las cosas que más le hincha la paciencia a la gente es que te den un aumento y que al mismo tiempo te lo morfe la inflación. Claro. Rolo, se está hablando también mucho del tema ganancia, ¿no? De subir el piso, que inevitablemente, más allá de la crisis, más allá de las elecciones, era algo que inevitablemente iban a tener que ir haciendo porque la inflación te va arrastrando a eso. Sí, en verdad eso estaba previsto para la semana pasada, no sé por qué se demoró tanto, lo van a llevar a 175.000 pesos y esto es lo que querían hacer como una medida también para la clase media. Ahora bien, en términos reales, esto no es ningún gran anuncio, son medidas cosméticas de urgencia. O sea, queda muy poco tiempo para las elecciones y esto, la verdad, es más de lo mismo de lo que venían haciendo. No hay ningún gran invento, no hay ninguna cosa rara. Digo, no es que asumió Mansur y han sacado un conejo de la galera. Es más de lo mismo que venían haciendo. Claro. Ahora habrá que ver cuando empiecen a discutir si efectivamente vuelven a sacar las cuentas con Guzmán, y entonces ahí pueden habilitar un poquito más de dinero o utilizan los famosos derechos especiales de giro del FMI para reconvertirlos a una guita que se sienta en el mercado y en la reactivación. Hoy además se conoció la cifra del crecimiento del Producto Bruto Interno. Claro, cuando uno lo compara año contra año, aumentó más de un 10%, pero cuando vos comparás primer trimestre contra el segundo trimestre, bajó 1.4. ¿Por qué? Porque fue el trimestre donde volvieron las restricciones producto de la segunda ola. O sea, fíjate cómo cuánto está atada la recuperación económica a la pandemia. Por eso el gobierno dice ahora, muchachos, ya que bajaron los casos, aprovechemos, demos medidas que reactiven y que no solo den ilusión de bienestar a la gente, sacarse el barbijo, ir a poder ir a ver los partidos de fútbol, sino que además eso mismo va a llevar más movimiento a la economía en la calle. Claro. Y te cuento el turismo. Claro, ahora, Rolo, ¿qué dirá el Fondo Monetario Internacional de todas estas medidas? Porque en definitiva, cuanto más te acercás al pueblo, más te alejás del fondo, o cuanto más te acercás al fondo, más te alejás de intentar mejorar el bolsillo a la gente. Mientras siga Guzmán, me parece que la clave está en que siga Guzmán. El Fondo Monetario, sobre todo Cristalina Georgieva, a través de una mesa tripartita que incluye al Papa, ¿no? El Papa, Cristalina Georgieva, Alberto y Guzmán, es la mesa de tres patas de diálogo. El Papa es una especie de garante y el acuerdo con el fondo le conviene a este gobierno y le conviene al que viene, porque recién se empezaría a pagar dentro de 4 años. O sea que, en definitiva, le conviene a todo el mundo. Lo único que le va a exigir el fondo es un poquito de cuidado. Así, bueno, che, muchachos, no gasten tanto, cuídense un poquito en la guita, pero pagar deuda, van a pasar varios años hasta que se vuelva a pagar. Ahora, por eso todo el mundo está esperando el acuerdo ahora, o antes de las elecciones o inmediatamente después de las elecciones, para que esto genere una confianza para los próximos 2 años y los 2 años del próximo gobierno. Claro, me quedo pensando, Rolo, ese concepto que esgrimías recién respecto a la idea de medidas cosméticas. Claro, eran muchas medidas que estaban en carpeta. No parece haber una gran creatividad política en lo nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿estas medidas cosméticas matan el enojo o ese voto bronca? No, a mí me parece que no. A mí me parece que no. Entonces, y bueno, el gobierno apuesta a que haya una posibilidad también de utilizar más intensamente el aparato electoral para ir a buscar a la gente a las casas y sacarla a votar, ¿no? Ya se habló mucho de esta cuenta, ¿no?
hay 1 millón de votos, se calcula, de gente que hubiera votado al Frente de Todos y no fue a votar. Entonces hay que ir a buscarlo a las casas y convencerlo de salir a votar, con el peligro de que no sea cosa, de que esa gente, si no fue a votar por bronca, termine votando con bronca en serio. Claro, ahora. Y claro. esto sea todavía más complicado. Es un partido muy difícil, sí, muy difícil para el gobierno. Focalizo en la figura de Mansur. Primer día de gestión, conferencia de prensa bien temprano, él es médico, sentado al lado de Carla Bisotti, anunciando que mañana va a haber reunión de gabinete, que parecía digamos, un evento en extinción en la Argentina. ¿Qué mirada tenés de las primeras horas del nuevo jefe de los ministros? Bueno, primero, una pregunta de sentido común. ¿Por qué no lo habían hecho hasta ahora? Sí. Me parece que Mansur, que no solo fue ministro de Salud y es médico, fue jefe de Carla Bisotti. Porque Carla Bisotti es una funcionaria de carrera, y Mansur fue su jefe. Entonces, Mansur asumió y le dijo, vení para acá, venga para acá, doctora. Mire, ¿sabe qué? Tenemos que acelerar esto. Porque la discusión interna era que Bisotti quería pasar esto para más adelante. Por algo lo están diciendo para el 1 de octubre. Pero Mansur asumió y le dijo, no, venga, ¿sabe qué? Lo anunciamos ahora. Claro. Para el 1 de octubre sí, pero lo anunciamos ahora. Porque es una manera de decir, de quitarle conservadurismo a las medidas sanitarias. Yo creo que esto es lo que está buscando Mansur. Claro. Mover un poco el cepo, el corset que le puso la pandemia a toda la gestión política. Vos pensá también que para el 1 de octubre, si se habilitan todas estas cosas, hay otra cosa que nadie dijo, pero queda habilitada de facto, que son los actos políticos y las manifestaciones. ¿Sí? Porque está bien, tendrán que ir con tapabocas, todo lo que quieran, pero los actos políticos se rehabilitan, y esto rehabilita algo que al aparato del Partido Justicialista le encanta, que es ir a buscar a la gente, las movilizaciones, la militancia, y a eso apuestan para recuperarse de la paliza de la selección. Sí, seguramente, Rolo, también imprimiéndole cierta épica. Ahora, hoy cuando hablabas con fuentes del gobierno, te habrá pasado, todo el mundo está tratando de instalar la frase de lo peor ya pasó, nos reacomodamos, la crisis no era institucional, era política, rearmamos el equipo y salimos para adelante. ¿Lo interpretás de esa manera o el gobierno quedó de todas maneras muy herido? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Si ellos no son optimistas, ¿quién va a ser optimista? ¿Qué van a decir? Es así. Ahora, en 3 semanas, 2 semanas, es muy poco lo que pueden... Claro. 2 meses, lo que falte, es muy poco lo que pueden hacer para cambiar esto, ¿no? Es verdad que Macri en su momento recuperó 8 puntos, pero esto no le impidió la derrota, ¿no? Digamos, la verdad es que la gestión de Estado es muy complicada y se siente al tiempo. Se acordaron tarde. Porque si ahora, por más que salgan a hacer anuncios de obras públicas, las obras públicas tardan en hacerse, todo eso tarda. Entonces, se acordaron tarde. Que es una de las cosas que se le criticó a Alberto. Claro, nos entretuvimos tanto con la pandemia, pero acordate que en el comienzo del gobierno de Alberto, muchos sectores decían, che, este gobierno parece que no arranca, este gobierno viene lento. Y esa lentitud quedó tapada, quedó disimulada por la pandemia, pero esa dificultad de gestión por la cual el Ministerio de Vivienda nunca arrancó, la cantidad de vivienda que se construye son mínimas, cantidad de cosas que se prometieron y después nunca se hicieron, pero no porque no estuviera la plata, sino por ineficiencia de gestión.